El día de hoy tenemos como tema fortalecidos para comprender el amor de Cristo. La verdad que cuando vi estos versículos dije, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida? Y hay muchas riquezas que podemos entender y llegar a comprender qué es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Entonces, antes de iniciar, voy a hacer una breve introducción, ¿no? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero quiero nada más contemplar lo siguiente. Cuando Pablo hace sus tres viajes misioneros, ahí marcados con diferente color, recorre varias áreas, varias ciudades, y dentro de esas ciudades no solamente iba y predicaba una vez, o un domingo, o 2 domingos, a veces eran estadías de 3 años, ¿no? Más o menos por cada uno de las ciudades que visitaba. A veces era un año, según las dificultades, y ya cuando se empezaba a propagar la palabra de Dios, venían, lo acosaban, lo perseguían y tenían que huir a otra, ¿no? Entonces, es parte de lo que Dios actúa. Entonces, cuando él hace sus viajes misioneros, pues toca varias ciudades. Veíamos Siria, Antioquía, veíamos Éfeso, ¿no? Que es la que estamos viendo ahorita. Filipo, que es donde habla los filipenses, Tesalónicas, ¿no? Que es donde habla a la parte de los tesalonicenses, también a los corintios, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo escribía esas cartas. Es decir, primero las visitaba, establecía una iglesia y después él les escribía. ¿Para qué? Para que recordaran lo que habían entendido. Esto también es parte de lo que hacemos aquí. Hoy en día, ¿no? Si a alguien le pregunto, ¿qué vimos la clase pasada? Ok, tengamos algunas visiones, ¿no? O qué vimos hace 15 días o hace 21 días, ¿no? Se nos vuelve un poco difícil. Por eso es que la palabra de Dios constantemente la tenemos que ir enseñando. Pero finalmente, cuando regresa en su último viaje, Pablo a Jerusalén, aquí es donde es atrapado preso y es llevado hacia Roma, pero hace este trayecto. ¿Se acuerdan, no? Que habíamos comentado que en Malta fue donde ellos habían sido naufragados y dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a llegar. Pero finalmente llega a Roma, en donde él apela al César para emitir su juicio, y estando en Roma, él escribe principalmente a los Filipos y a los Éfeso, que es la carta que estamos viendo hoy en día. Ahora, ¿por qué le doy este contexto? Porque Pablo estaba arrestado bajo su domicilio, con lo que hoy conocemos como arresto domiciliario. En esa parte, entonces, entendemos que Pablo estaba preso. Y Caleb nos enseñaba la semana pasada que él hacía eso que dice Jesús, soy preso de Jesús, ¿no? Lo reflejaba de esa manera. Entonces, quiero que entienda este contexto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos en situaciones complicadas, difíciles, donde Dios nos está llevando a que estemos. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Y es donde Pablo está, que escribe todo lo que vamos a leer a continuación, para que lo tome en ese sentido, ¿no? Pablo no estaba viendo los paisajes bonitos de Grecia, ni de Roma, ni contemplando. Pablo estaba preso. Entonces vamos a ver lo que dice él en su palabra en Efesios capítulo 3, versículo 14, y voy a ir haciendo pausas para que entremos en contexto en todo lo que vamos a ir revisando. Leemos Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, es decir, ¿por qué causa? Recuerde que Pablo estaba hablando, y cerramos con lo que Caleb nos enseñaba la semana pasada, que estamos hablando de qué, del sufrimiento. ¿De acuerdo? Dios tiene control de ello y Dios nos permite que llevemos a ese punto. Dice, por esta causa, por el sufrimiento que estoy padeciendo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Y esto es importante. Cuando dice para qué, hay un propósito. ¿Para qué usted va en oración? ¿Ok? ¿Para qué usted dobla sus rodillas? Aquí nos dice por qué Pablo. Para que conforme a las riquezas, y alguien podría decir, bien, bienvenido, ¿no? Entonces vamos a doblar nuestras rodillas para que haya riqueza, sí, pero dice que es para la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por el Espíritu Santo. Entonces, hay un propósito por el cual usted debe estar orando, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior.
Seguimos leyendo versículo 17. ¿Para qué? Otro propósito, es el segundo propósito. Aquí tenemos el primero y el segundo. ¿Para qué? Habite Cristo, ¿ok? Por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, otro propósito, ¿a fin de qué? Ya llevamos tres, ¿no? Uno, fortalecidos. Dos, habite Cristo. Tres, seamos arraigados y cimentados en amor. Entonces, cuando usted ore, porque a veces decimos, Dios, ¿por qué oro? ¿No? No, nunca salimos regularmente de nuestras oraciones haciendo peticiones. Necesito esto, me falta el otro, que sane, que se cumpla el otro. Bueno, aquí le doy tres por lo menos cosas para que usted pueda orar. Señor, que pueda ser fortalecido en tu amor. Señor, que habite Cristo en mí. Señor, que sea arraigado y cimentado en el amor. Versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Recuerde, Pablo estaba arrestado. ¿Y cómo él es que ora? Bueno, Señor, que podamos entender tu amor. Y alguien puede decir, Pablo, espérame, pero tú estás sirviendo a Dios, no te debería de pasar absolutamente nada malo. Tendrías que tener ángeles cuidando alrededor tuyo y que nadie se te acercara, pero él dice, no, Dios permitió que estuviera en esta situación por un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que conozca cuál es la longitud, la anchura, la profundidad del amor de Cristo y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. El amor de Cristo excede lo que nosotros no podemos entender. Dios hace cosas que a veces no comprendemos. Dios permite cosas que a veces dicen, ¿por qué si voy por un buen camino, si estoy haciendo bien las cosas, si me estoy esforzando, por qué Dios permite que pase esto en mi vida? Bueno, tiene un propósito para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Versículo 20-21 finalmente. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo y obrando en nuestras vidas, pero tenemos la confianza en Él. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, le platico un poco acerca de Matthew Henry. Matthew Henry fue un teólogo y fue un comentarista bíblico. Antes de que hiciera y viniera todo este boom de todas las versiones de la Biblia, las traducciones, los comentarios que hoy tenemos, gracias a Dios, por hombres que ha levantado Dios para que escriban comentarios y nosotros podamos entender un poco más su palabra, uno de los que al principio de toda esta era, los únicos que habían eran los comentarios de Matthew Henry. Bueno, Matthew Henry vivió más o menos en los años 1662 a 1714 y siendo un teólogo, nunca había sido asaltado en su vida, nunca había sido asaltado. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, cuando lo asaltaron, esta fue su oración. Dijo, Señor, ante esta situación, permíteme ser agradecido. ¿Qué pasa cuando nosotros somos asaltados? Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de nosotros mismos, por qué tomamos esa ruta, nos quejamos del asaltante, maldecimos, decimos cómo es posible que a mí me pase, por qué esto, a mí, lo otro. Pero Matthew Henry dice, Señor, permíteme ser agradecido en esta circunstancia por cuatro razones. Uno, porque nunca antes había sido asaltado. Dos, porque aunque me quitaron la bolsa, no me quitaron la vida. Tres, porque aunque me quitaron todo, la verdad es que no fue nada. Y cuatro, porque fui yo quien fue robado y no quien robé. Mis hermanos, a veces nosotros no llegamos a entender, regularmente somos muy mal agradecidos. No entendemos cómo el Señor actúa en nosotros y cuando en mil cosas el Señor nos ha guardado, ¿no? Durante muchos días, cuando una vez nos pasa algo malo, le echamos la culpa a Dios o no entendemos el por qué Dios lo permite. Y eso no tiene que ser actuar el cristiano, tenemos que ser transformados para tener una oración y un corazón como el de Matthew Henry que diga, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque sí, durante
1500 días, durante 3000 días no había sido asaltado y hoy me asaltaron y a pesar de que me asaltaron, no me tomaron la vida y a pesar de que me asaltaron, yo puedo estar aquí hoy dándote gracias y no ser el que asalta. ¿Se da cuenta cómo tiene que cambiar nuestro corazón para que él empiece a actuar en nosotros, ir formando ese corazón para que finalmente podamos ser así? Y también otra cosa, no ser mal agradecidos con Dios. Agradezca por lo que Dios hace. Simplemente hace falta ver un poco hacia el horizonte y ver cómo están a veces las demás personas. Una persona, usted puede tener sus 2 manos y no le importa, puede tener sus 10 dedos y le aseguro que cuando ha orado a Dios porque tiene 10 dedos, pero cuando falta el meñique o el pulgar, ¿cómo cree que valoraría su dedo? Mucho, ¿verdad? Ay, sí, ¿por qué? Porque hace falta. Ya no podría tomar un vaso con o una botella con lo que hoy tiene, ¿no? Imagínense que no tengo este dedo, lo tendría que tomar así o así. Y ahí sí digo: "Guay, cuánto falta me hace un pulgar". Pero a veces no entendemos esos pequeños detalles que Dios tiene para con nosotros, el ser fortalecidos. Ahora, cuando empezamos con el versículo 14 y 15, el Señor nos enseña una postura de cómo tenemos que orar. Dice que doblemos nuestras rodillas. Y alguien podrá decir, Alex, si yo doblo mis rodillas, van a tener que llamar a la ambulancia, ¿eh? Porque de plano ya no me voy a parar de ahí, ¿no? O, Alex, es que si me pongo de rodillas me va a lastimar, ¿no? Bueno, recordemos que Dios que mira el corazón. Y el corazón es cuando nosotros tenemos una postura de humillación. Cuando usted se arrodilla, o antes en las épocas, cuando usted se arrodillaba, perdón, tenía la virtud de estar mostrando reverencia a quien se le arrodillaba. Entonces, en este caso, nuestra postura tiene que ser con lo que Dios hace. Ahora, vean este punto lo que dice Lucas. No sé si recordará la historia del hijo pródigo, ¿ok? El hijo pródigo que vino y exigió su herencia, que no le correspondía, pero vino y la exigió, y cuando le dieron su parte, la malgastó. Y estando en la peor condición, ya cuando tocó fondo, fíjese lo que dijo el hijo pródigo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y vea lo que dice el versículo 20. Y levantándose. Nosotros y cada uno de ustedes, cuando ore, tiene que tomar la postura del hijo pródigo. No tiene nada. No le pertenece nada. No podemos exigir nada. Usted es un pecador, yo soy un pecador delante de un rey santo. Y entonces nuestra postura tiene que ser, Señor, que me humille delante de ti, Señor, que me postre delante de ti y que yo pueda entender qué es lo que tú quieres para mi vida y que cuando me levante y vaya a ti, vaya con esa actitud, no vaya con una actitud soberbia, con una actitud de exigencia, sino que vaya con una actitud de no tengo nada que exigirte. Ahora, vea lo que dice el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Ahora, veamos lo que sigue, dice, y levantándose, por eso es que la actitud en esa posición es que el hijo pródigo estaba, ¿qué? Humillado, estaba de rodillas. Levantándose fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echó su cuello, y le besó. ¿Quién tuvo esa parte? El Padre. ¿Quién es el que tiene misericordia? Dios tiene misericordia con nosotros. No es porque nosotros hayamos conseguido la misericordia, sino que el Padre estuvo dispuesto a perdonarlo. Versículo 21. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce su pecaminosidad. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, ¿qué hace falta aquí en esta parte? Dice que aquí, hazme como tu jornalero, y en el versículo 21 ya no lo menciona. Dice, solamente reconoce, no soy llamado tu hijo. Y entonces el padre ahí le dice, ok, hijo, era lo que quería, que te humillaras, que me reconocieras que soy tu padre. Y entonces el padre ahora sí actúa, dice, pero el padre dijo a su siervo, sacate el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado de sus pies. Ahora, ¿qué significa esto? El padre proveyó lo que necesitaba el hijo. Y el hijo no pidió, simplemente el hijo
se humilló, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que tenemos que entender cómo debe ser nuestra postura delante de Dios para humillarnos delante de Él y pedirle a Dios. Dejemos, y como lo enseñamos en sesiones anteriores, por el maestro Caleb nos decía, ahora entendemos cómo debe ser nuestra oración, porque nuestra oración siempre se basa en tener más, en alcanzar más, en obtener más en este mundo, y esa no es la oración tiene que ser, Señor, soy pecador. Señor, solamente tú tienes misericordia de mí y es cuando el Señor empieza a darnos esas cosas que nosotros necesitamos. Ahora, ¿se acuerda que le debía por ahí un video, no? De qué era el pecado. Bueno, ahora sí ya se lo voy a mostrar, pero antes le doy un contexto. Recuerde, cuando nosotros pecamos, mis hermanos, nosotros no le vemos la grandeza del pecado. ¿De acuerdo? Cuando nosotros regularmente pecamos, herimos, ofendemos, lastimamos, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros como pecadores, recuerden, pensamos que tenemos una postura buena, pensamos que tenemos una postura correcta y que no estamos haciendo nada malo, pero el Señor ve y dice, eso no está bien, hijo, ¿no? Entonces, el pecado a veces nos engaña creyendo que estamos haciendo bien las cosas. Es lo mismo que le pasa a esta chica. Ella cuando va caminando y cuando va conduciendo, mejor dicho, ella piensa que está haciendo bien las cosas. Dice, yo puedo tener dominio y control de todo, control de mi vida, puedo estar haciendo bien las cosas, pero finalmente en un descuido llega a pasar una tragedia y es lo mismo que el pecado. El pecado a veces nos engaña el creer que estamos haciendo bien las cosas o que tenemos control de todo, pero la realidad es que no. Entonces, veamos y observamos el video y va a ver lo curioso, ¿no? La chica va conduciendo y vea lo que va haciendo, va testeando, ¿ok? Hay una ley de tránsito que te dice que no debes de estar testeando en el celular mientras vas conduciendo. Llega un alto, ¿vea? Y la chica bastante bien, ¿eh? O sea, lo controla y me sorprendió mucho. Para, da vuelta a la izquierda, a la derecha, perdón. Y vea, va bien. 2 segundos baja la mirada, uno lo sube, finalmente se sale la chica del. Ese es un grito de ella, ¿ok? Ok, bien. Bueno, es lo que pasa a veces con el pecado, ¿ok? Ahí lo voy a pausar y nos vamos otra vez. Lo que hizo la chica es algo que curiosamente nos pasa también a nosotros, ¿no? A veces cuando pecamos, ¿no? Sentimos ese remordimiento. La pregunta es, ¿la chica volverá a ir manejando y testeando? Posiblemente sí. Y lo más seguro es que sí, eso se llama remordimiento, es cuando no hay un arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué sería? Ya no hacerlo. Ahora, la ley que dice de tránsito, no conduzcas y estés en el celular. ¿Por qué? ¿Para fastidiarnos? ¿Para no tener el tiempo libre? Pobrecitos de nosotros, nos están quitando nuestra privacidad. No, la ley protege al conductor y protege a quién más, a los otros conductores, porque el pecado es así. El pecado no solamente la daña en esto, gracias a Dios solamente ella se desvió del camino y su carro sufrió las consecuencias. Pero imagínense que hubiera venido una familia de 5 personas en el otro carril y que en lugar de irse a la derecha se va a la izquierda y la tragedia hubiera sido peor. ¿Se da cuenta de cómo es el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo llega a esa magnitud? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque debemos entender que la fortaleza que Dios nos marca y nos manda y nos dice, tienen que ser fortalecidos en el interior por el Espíritu Santo. La fortaleza viene de parte del Espíritu Santo. ¿Sabe de qué otro nombre se le conoce al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Como el Dunamis, ¿ok? Hablamos de poder.
La palabra poder podríamos referirlo a decir, bueno, voy a tener poder para hacer las cosas, para cumplir las cosas, para poder saltar de aquí a dos casas, para hacer y levantar mucho peso. No, el poder que Dios nos manda y el poder que Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida es poder vencer al pecado, es poder vencer las tentaciones, es poder llevar a cabo cada uno de nuestro vivir cristiano para que podamos ponerlo en práctica. Ahora, el dunamis, que es parte del Espíritu Santo, es quien nos va a fortalecer para que nosotros podamos cumplir esa parte. Y debemos entender, ¿no? Y debemos comprender que nosotros no vamos por sí mismo a tener la fortaleza para cumplir ciertas cosas, sino tiene que ser el amor de Dios viviendo en nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a ser fortalecidos y por qué pongo la imagen de, en este caso, en el contexto que voy a ocupar va a ser hacia las mujeres, hoy voy a hablar hacia las mujeres, y no se preocupen, ahorita hablo sobre los hombres, y cómo es que un corazón puede retirar el metal más fuerte, ¿ok? Ahora, cuando Dios dice que seamos fortalecidos, tome en cuenta cómo es una mujer que está en un comal con el fuego. Si hoy me dicen, Alex, mete las manos a un comal y haz tortillas a mano, yo no voy a poder. ¿Sabe por qué? Porque mis dedos no están acostumbrados, mis dedos son demasiado frágiles en ese aspecto y me voy a quemar, ¿cierto? O sea, voy a meter y voy a tratar de agarrarlo porque es sorprendente cómo lo hacen las mujeres, lo agarran y le dan vuelta y no se queman. ¿Por qué? Porque se han ido fortaleciendo paulatinamente. Bueno, Cristo también, a través de su Espíritu, nos va fortaleciendo hasta que ya podamos tener esa habilidad de poder hacer eso y a pesar de que haya fuego, a pesar de que nos estemos quemando, podamos llegar a ese punto. Ahora, ¿por qué hablo aquí con las mujeres? Bien, cuando el Señor nos dice fortaleza en el hombre interior, mujeres, hay que ser fortalecidos por el Señor para que sea un corazón conforme al de Cristo. Un corazón, como dicen las escrituras, afable y apacible, un corazón amoroso, un corazón que refleje el carácter de Dios, un corazón que no contesta, un corazón que no ofende, un corazón que no dice contra los demás, un corazón que no habla mal de otras personas, sino un corazón que sea conforme al de Dios que lo va transformando. Y eso, aunque usted no lo crea, el corazón y la forma de nosotros expresar de lo que Dios quiere para los otros es que derrite al metal más duro y más fuerte. Y podrá decirse una contradictoria, decir, Alex, ¿cómo un corazón va a derretir a alguien más? Lo hace. ¿Por qué? Porque Dios es así lo que ha establecido en su palabra. El Señor es quien permite y haga, no. Posiblemente en casa, posiblemente en el trabajo, posiblemente en la calle, nos enfrentemos y cada día estemos con personas que difícilmente son tratables, que difícilmente nos hacen la vida de cuadrito o nos presentamos en circunstancias difíciles, pero cuando usted responde con amor, cuando usted responde con esa quietud, con esa paciencia, con esa confianza en su Señor y espera en Él, Dios va a transformar la vida de los demás. Y ahora, recuerde, tiene que tener dominio propio sobre sus sentimientos, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero cuando usted empieza a tratar de esa manera, cuando su hombre interior, en este caso, cada uno de sus corazones, es fortalecido por Dios y confía en Dios, créame que su corazón va a transformar. Y ahora recuerde, esto no se trata de que, hey, esta predicación le serviría muy bien a mi tío, le serviría muy bien a mi sobrino, le serviría muy bien a ellos. No, Dios habla a su corazón. Claro, cuando después de que habla a su corazón, ahora sí compártela. Pero Dios cambia y pide, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos para que venza con poder, para que venza con el poder del Espíritu, no de una manera de contender, no de una manera de responder, sino con amor, con el amor de Cristo. Ahora, cuando en esta parte entendemos que Dios fortalece, ¿ok? Cristo habita y el Espíritu Santo es quien ilumina y el creyente corresponde en fe, es decir, en confianza para perseverar. No es una visita temporal, no es una visita de que el Señor hoy venga y te diga, hijo, ahorita te voy a dar la fuerza para que no contestes, ahorita te doy la fuerza para que no te enojes.
No, tiene que ser un habitar de Cristo en nosotros. Y si en cada circunstancia estamos fallando, algo no está bien en nosotros. Y si en cada circunstancia estamos diciendo, hoy hago bien las cosas, mañana no, pasado mañana sí, y así me voy un día sí y un día no. Es una lucha constante. Pero lo que el Señor quiere es que como Cristo habite en nosotros, así lo reflejemos hoy, mañana y siempre. Y le doy ahí un ejemplo de lo que me pasa a mí. Yo voy a casa en transporte público y me regreso. Bueno, cerca ya de llegar al trabajo, hay un cruce en el cual son 3 vías de las que pasan o 3 direcciones. Está el contraflujo del transporte, está la vía principal y están unos que se atraviesan de esta manera. Bueno, es muy difícil pasar ahí, pero obviamente hay un semáforo que le permite a cada uno respetar lo que tiene que, cuándo tiene que avanzar y cuándo tiene que detenerse. El problema de ahí es pasar a pie como peatón, porque muchos carros, por tratar de ganar el lugar, avientan el carro. Entonces, hermanos, he de confesar que eso en verdad me enoja mucho, porque es una injusticia. Digo, oye, soy peatón, ya me esperé como 2 minutos, quiero pasar, ¿no? Pues también quiero avanzar, ¿no? Entonces, avanzo y hay motociclistas y carros que te avientan el carro, y eso me enoja mucho. Entonces, internamente, a veces sí me dan ganas, ¿no? Porque digo, tengo una fortaleza física, le podría hacer frente, no me dejo, no, podría yo pensar en mí, no, pues no voy a dejar, ¿eh? Limpio no se va a ir, ¿no? Y a veces digo, me dan ganas de agarrar su espejo, ¿no? Sus espejos laterales y empujarle. Y batallo, mis hermanos, ¿no? No es algo que me enorgullezca, porque batallamos cada día, ¿cierto? Batallamos cada día con eso, pero ¿sabe quién me redarguye? El Espíritu Santo. Me dice: "Alex, ¿qué pasó?", ¿no? Entonces ya nada más me agarro mi mano, es una lucha. Agarro mi manita, digo: "Okey, al otro semáforo", ¿no? 2 minutos más. La ventaja es que voy hablando con Viri, entonces no hay problema, ¿no? En esa parte hacemos más tiempo de plática. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el Señor es cuando se redarguye, pero a veces me gana, mi hermano, también. Luego le cuenta a uno del suburbano, del metro, que ahí es donde Dios, mire, ha ido transformando mi corazón, ¿eh? Ha ido transformando mi corazón. Pero es porque, ¿qué? Porque Cristo mora. Y cuando Cristo mora en nuestro corazón, vamos a ser siendo transformados. Ahora, no sé si usted oyó lo que sucedió con estos dos, ¿no? Los hice en caricatura y les tachó un tanto su ello, pero estos son la pareja y esta es la madre de Paloma. ¿Escuchó acerca de ese tema? Bueno, Paloma, una niña de 14 años, quiso someterse a una cirugía plástica para aumentarse el busto y hacerse una liposucción, y creo que también era parte de aumentarse, la parte de atrás. Ahora, una niña de 14 años. Su madre dio el consentimiento sin pedir la autorización o el consentimiento del padre biológico. Su pareja, quien era el cirujano, sometieron a esta niña y la niña no soportó y quedó en una plancha. ¿Qué tuvo que haber pasado para que una niña de 14 años quisiera aumentarse en pleno desarrollo, quisiera aumentarse el busto? Bueno, ahí la niña luchó con sus sentimientos. Aparte de no tener la fortaleza a su madre de poderle decirle no, y no por qué ir tratándola con ella, la niña, ¿qué culpa tenía? Siendo una niña, tiene que llevar instrucciones. Mis hermanos, sus hijos, nosotros como hijos de Dios, aún siendo adultos, necesitamos llevar instrucciones. Necesitamos que el Señor nos diga, es por aquí, no es por aquí, y es por aquí porque tienes que hacer eso si no te vas a hacer daño. El sentimiento que posiblemente la niña tenía era un deseo, era algo que decir, quiero verme mejor. Y la niña, la verdad, en serio, no puse la foto por respeto porque es una menor de edad, pero la niña no necesitaba nada más, es una niña. Pero cuando le hacemos caso a nuestro corazón, cuando seguimos nuestras corazonadas, cuando somos necios en eso, el Señor dice, no es por ahí porque te va a ir mal. Por eso es que el Señor constantemente nos está llamando a sus mandamientos. No por ahí, es esto, cumple el otro, porque si no, posiblemente caigamos en ello. Ahora, triste situación, pero es la misma situación que puede haber en el corazón. Después tenemos la dimensión del amor de Cristo. Decimos que tenemos que ser fortalecidos para que cuando comprendamos el amor de Dios. Él es C.S. Lewis,
El maestro Caled ya nos platicó un poco de él. Es el que escribió las Crónicas de Narnia y explica un poco acerca de lo que es la anchura, la longitud. La anchura es cuando Dios abraza a todos los que ha elegido. ¿Se acuerda que Dios ya hablamos de esa parte de la elección que hizo para con nosotros? Después tenemos la longitud. Desde la eternidad pasada hasta el futuro, el Señor nos ha perdonado y nos ha amado. Después tenemos la profundidad, que quiere que es que alcance el abismo del pecado. Todo pecado es perdonado si nosotros estamos en Cristo. Y la altura es que eleva hasta el cielo para que el amor sea en nosotros. Ahora, vea lo que escribe C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo y leemos, dice, nadie puede experimentar sentimientos devotos en todo momento. E incluso si pudiéramos, los sentimientos no son lo que Dios le importa más. El amor cristiano, ya sea hacia Dios, hacia los hombres, es un asunto de la voluntad. Si intentamos hacer su voluntad, estamos obedeciendo el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Dios nos será o nos dará, perdón, sentimientos de amor si le place. No podemos crearlo por nosotros mismos y no debemos exigirlo como un derecho. Y le explico un poco esto, es decir, en pocas palabras, el amor no se tiene que sentir, el amor se tiene que dar. No es porque alguien lo merezca, no es porque digo, ok, ya me nació amar, ya sentí que lo tengo que amar. No, tenemos que amar sobre todas las cosas. Sea como sea la persona, sea como sea y sea quien sea, tenemos que amar a la persona. No es por sentimientos, es por voluntad. Y no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios que tenemos que amar. Y tenemos que amar a todos aquellos que nos hacen daño, a todos aquellos que nos odian, a todos aquellos que hemos nosotros también agravado y ofendido, tenemos que amarlo y no lo haga porque diga, no quiero ser hipócrita porque no lo siento. No, ame, perdone, no porque lo sienta, sino porque es un deber y el deber se tiene que cumplir. Y cuando nosotros somos llenos, ¿ok? De Cristo, de Dios y de su amor, ¿qué pasa cuando, y aquí pongo el ejemplo, ¿no? De este vaso. Ya no pude encontrar otra imagen que estuviera totalmente lleno, pero pongo el barquito como un ejemplo, ¿no? El barquito puede estar arriba. Nosotros somos el vaso y estamos llenos de Cristo. Y el barquito puede estar arriba, pero ¿sabe qué? Nunca va a penetrar. ¿Y a qué se refleja esto? Cuando usted está lleno en Cristo, aunque lo ofendan, aunque insulte, aunque vengan las circunstancias de afuera, eso no va a penetrar y no va a estar dentro de su vaso, sino que simplemente va a estar aquí. No vamos a evitar que la gente, y eso hay algo que entender, la gente no va a cambiar. No esperemos que la gente cambie para que nosotros empecemos a actuar. Nosotros tenemos que actuar y Dios se encargará de ellos a que cambien. Porque si lo hacemos al revés, nos vamos a frustrar, nos vamos a desesperar. Y cuando digo, oye, es que este mensaje nuevamente es para mi hermano, ¿no? Por ejemplo, este mensaje es para mi hermano, ¿no? Le va a caer como anillo al dedo porque él es así. No espero que cambie a mi hermano, espero que me cambie a mí. Y cuando me cambia a mí, el amor que yo voy a reflejar posiblemente cambie el corazón de mi hermano. Entonces, es esa medida que nosotros tenemos que entender. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de los hombres. Dice que cuando nosotros somos llenos, tenemos la plenitud de Dios, como lo veíamos en el ejemplo anterior. La meta del cristiano es reflejar la plenitud de Dios en santidad. Algo que tenemos que tener en cuenta es recordar que debemos ser santos como Dios es santo. Y vea lo que escribe Paul Tripp, ¿no? En su libro Instrumentos en manos del Redentor. Dice, cada vez que amas a tu enemigo, estás descansando en la soberanía de Dios. Cada vez que hablas con amor y ternura ante la ira de otros, estás escogiendo descansar en la soberanía de Dios. Cada vez que resistes la tentación de ganar una discusión a toda costa, estás descansando en la soberanía de Dios, ya que Él reina. Nada de lo que hagas en obediencia a Él es en vano. Tu vida tiene el sentido y propósito porque tú estás incluido no solo en el plan de aquel,
que lo gobierna todo, sino también en su familia. Nosotros, ¿no? Como seres humanos, y principalmente hoy si hablo a nosotros como hombres, nosotros los hombres pensamos, y cada uno de los que estamos aquí, pensamos que la gente tiene que ser como nosotros somos, ¿no? Le pongo un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de lo que pasa a veces en casa, ¿no? Eh, yo puedo entender y comprender lo que yo quiero, ¿ok? Y eso nos pasó hace años, a Viri y a mí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es que yo estoy cansado porque yo trabajo. Yo quiero el sábado o el domingo estar en casita, acostadito, viendo algo, jugando, entreteniéndome. Y yo estoy pensando en quién, en mí, ¿no? Y dejé de ver un poco lo que Viri quería. Fui egoísta en esa parte. Y entonces, nosotros como hombres, cuando somos empezados a ser llenos, porque es un proceso, mis hermanos, es algo que Dios va transformando en nuestros corazones. Dejé de interesarme un tanto en mí y ocuparme más en vivir, en decir, bueno, ¿qué le gusta a ella? ¿Qué quiere ella? Y Dios fue transformando mi corazón porque eso es un corazón no egoísta. Un corazón que no solamente se ocupa de mí o se preocupa por mí. Recuerde, no somos los protagonistas. Recuerde, no estamos aquí porque yo soy el centro del universo y todo lo que pasa alrededor tiene que girar alrededor mío. Si yo me acuesto, todo se acuesta. Si yo me paro, todo se para. No, aquí estamos para morir. Aquí estamos para ser el reflejo de lo que Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Y aquí estamos nosotros para amar. Es importante que usted ame a la persona. He estado en algunos sepelios y he participado donde en verdad, ¿no? Aún así, cuando suceden las diferentes situaciones en casa, cuando suceden las diferentes situaciones que conlleva esta parte, nosotros entendemos que a veces como le dije, decía el ejemplo del dedo meñique, del dedo pulgar, lo valoramos cuando se pierde. ¿Qué haría? Y yo me pongo a pensar, ¿qué haría si Viri ya no está conmigo? Mi vida totalmente cambiaría radicalmente. Claro, me sostendría el amor de Dios y todo ello, pero le extrañaría. Posiblemente me lamente en ese momento y decir, la pude haber amado más. Pude haber salido con ella, pude haber ido al restaurante que a ella le gustaba. ¿Por qué esperar hasta que ella fallezca para encontrar esto? Mejor ámela en vida, respétenla en vida, cuídela, porque de esa manera usted es fortalecido. No trate de ganar discusiones, no trate de establecer lo que usted quiera. Claro, un hombre tiene que establecer por mandato de Dios, es cabeza del hogar. Cristo es quien le da dirección para cómo llevar a su familia, para cómo llevar a sus hijos, para cómo llegar a su esposa, pero es Dios quien nos dice, haz esto, hijo. ¿Para qué esperas a que eso pase? Ámala, abrázala, cuídala. Y de igual manera, ya hablamos de las mujeres, cuando eso pase también, no debe ser por sentimientos. También, mujeres, no pretendan que un hombre es igual que a una mujer y una mujer es igual que un hombre. Tenemos características diferentes. Dios nos ha diseñado de una manera diferente. Y vamos a hablar también acerca de matrimonio, capítulos más adelante que hablan de esa parte, pero me gustó esta parte para que nosotros podamos, recuerde, ser fortalecidos en el amor de Cristo para que nosotros también podamos amar a quien está a nuestro lado. Mujeres, respeten a sus varones. Varones, amen a sus mujeres. No, nosotros no entendemos y no comprendemos lo mismo, ¿no? Le doy otro ejemplo de esta parte. Miren, llega, ¿no? O su esposa llega, le sirve 3 tacos, ¿no? Ella se para, se sirve sus tacos y cuando regresa a la mesa, yo ya acabé, ¿no? Yo ya acabé. Y me dice, ¿quieres más? Y la pobre ni siquiera le ha dado una mordida a su taco, ¿no? Le digo, la verdad, sí, amor. Dice, no te preocupes, me paro y te sirvo y te doy otros, ¿no? Un hombre es diferente, un hombre quiere saciar rápidamente sus instintos. Una mujer no. Una mujer no. Y yo ya me podría parar de la mesa, ¿sabes qué? Nos vemos, te dejo, listo, me sigo a hacer lo que yo quiera. No, a la mujer que le gusta, darle una mordidita, decir 100 palabras, darle otra mordidita, decir 200 palabras después, ¿no? Pero ¿qué? Mis hermanos, somos constituidos de diferente manera. Ahora, no por eso la mujer va a exigir así al hombre, porque tiene que entender cómo es el hombre, pero es un equilibrio. ¿Se da cuenta? Ese es un equilibrio y tenemos que entender cómo es quien está con nosotros. Y ya para finalizar, mis hermanos, le tengo la historia de David y Absalón. Recuerde que
a veces no llegamos a entender lo que Dios hace, lo que Dios permite que suceda en nuestras vidas. Dice que aquel que puede hacer mucho más, lo leímos en el versículo 20-21, aquel que puede hacer más cosas que nosotros no entendamos. Bien, ¿qué pasó con David y Absalón? David y Absalón, ok, le pongo un poco de historia. David tuvo muchos hijos. Su primer hijo fue Amón, ¿ok? Amón fue el primer hijo de David y era medio hermano de Absalón y Tamar. Bueno, esta historia que se relata en 2 de Samuel 13 y termina hasta el capítulo 18, nos dejan muchas enseñanzas. Hay traiciones, aquí podemos hablar acerca de la disciplina a los hijos, aquí podemos hablar acerca del cuidado y de la pecaminosidad, aquí podemos hablar de las malas influencias, aquí podemos hablar de suicidio, aquí podemos hablar de traiciones, de dolor, pero quiero que entienda el contexto de que estamos hablando de una familia. Entonces, está Amón, su hijo primogénito de David, está Tamar y está Absalón. Ellos dos sí son hermanos de sangre, pero son medios hermanos de Amón. Bueno, ¿qué pasa en esta familia? Amón desafortunadamente abusa sexualmente de su hermana Tamar. David, cuando se entera, no hace mucho. No corrige, sí, se enoja, pero no corrige a Amón. Sobrepasa su pecado. Por eso les digo que también es un buen ejemplo, ya lo tocaremos más adelante, acerca de la educación a los hijos. Y entonces cuando Absalón se entera de esta situación, Absalón guarda rencor y dice pacientemente: voy a conseguir mi venganza para que derrame la sangre de mi hermano Amón. Absalón ordena la muerte de su medio hermano, Amón. Esto pasa en batalla y ordena que él muera. Y cuando esto sucede, Absalón huye de David por temor, lógicamente. Acaba de matar a su primogénito. Entonces, ¿qué hace Absalón? Huye. David lamenta mucho y llora amargamente por todos sus hijos, por Tamar, llora por Absalón, llora por Amón, porque él lo pudo haber evitado si tuvo que haber tenido cuidado de sus hijos. Y David deseaba ver a Absalón, porque ya había sido consolado, y esto es entre comillas. Como padres, ¿no? Yo podría entender que para un hijo podríamos perdonar la peor falta, pero a veces también Dios nos manda a llevar corrección y disciplina, porque en la falta de la corrección y disciplina se puede agravar el problema. Ahora, después, ¿qué pasa? David concede volver a Absalón a Jerusalén, pero lo niega a verlo. Es decir, y le ha pasado, te perdono, pero no te quiero ver, ¿no? ¿Le ha pasado? O ni siquiera te perdono, simplemente te dejo estar aquí en la cama, pero no te quiero ver, no te soporto, ¿no? Y entonces, después de cierto punto, finalmente David besa a Absalón, pero en ese tiempo, cuando Absalón regresa a Jerusalén, se fortalece militarmente a Absalón, recuerde, su hijo. Y entonces empieza a hacerse de carros, de hombres y de caballos, y esto ponía en contra y ponía, perdón, al pueblo en contra de David. Recuerde que el rey estaba como juez, entonces todo el pueblo iba hacia el rey y le decía: tengo esta situación, tengo un terreno, está dividido de esta manera, pero mi vecino ya se agarró mi parte y ciertas situaciones, ¿no? Entonces, Absalón se ponía ante mano y dice: a ver, ¿qué te dijo el rey? O no te preocupes, el rey te va a decir que no, yo te voy a decir que sí, pero mira, sé mi amigo, ¿ok? Y entonces se empezó a ganar el corazón del pueblo. Cuando finalmente se gana el corazón del pueblo de toda esa región y va a Hebrón, donde David fue proclamado rey en un inicio, Absalón también, y usurpa el lugar que le correspondía a David. Entonces, cuando Absalón pide ir a Hebrón, entra en rebelión contra David y empieza a ir tras David, ¿ok? Recuerde, tu voz es entre familia, ¿no? Padre e hijo. Y entonces Israel le responde a Absalón y lo nombran rey. Y en ese momento llegan a David y le dicen: David, huye, vete, tu hijo Absalón acaba de ser nombrado rey en Hebrón y va a venir tras de ti. Entonces, en ese momento, David huye con sus valientes,
También es una muy bonita historia, los valientes de David. David, en el corazón que tenía, porque muchos sacerdotes lo seguían, los sumos sacerdotes lo seguían. Entonces David hizo una distinción muy sabiamente. Dice que hizo volver a los sacerdotes y el arca de Dios a Jerusalén, porque no servían al rey, sino servían a Dios. Eso también es una historia muy bonita. Y también durante su vida de David, hay un personaje que igual se lo traigo ya que empezamos a hablar de temas, Simei. Simei maldice a David y lo está agraviando y le está diciendo, por esto te pasan esas cosas, tú lo provocaste, tú porque era familiar de Saúl, por haber hecho a lo de Saúl y no sé qué. Y entonces David, con una palabra, pudo haberlo matado a Simei, pero David se detuvo y contuvo su corazón y dijo, no lo voy a matar. Y Absalón persigue a David para darle muerte. Es una persecución, David está huyendo, recuerde, David está huyendo de esta situación, pero Absalón por una soberbia pierde en batalla. Y uno de los siervos de David, Joab, que también es un personaje ahí importante, termina con la vida de Absalón. Pero ¿sabe qué? Cuando David estaba en persecución por su propio hijo, él decía, no lo maten. Sí, párenlo, captúrenlo, pero no lo maten. Es mi hijo y yo lo amo. Entonces, a pesar de lo que hizo, David tenía ese corazón y le dijo, no lo maten, ¿ok? Y también en esta parte, perdón, antes, aquí cuando lo lea, hay un siervo de la parte de Absalón que se suicida porque su orgullo no le permitió que tomara el consejo de otra persona y no la de él. Es cuando hay 3 suicidios, creo, en las escrituras, y uno de ellos es la persona que les menciono. Pero bueno, finalmente, David se entera que su hija Absalón fue muerto, y fue de una manera muerto cruel, porque cuando lo hallaron, todavía Absalón estaba vivo. Y uno de los siervos, cuando vio que estaba vivo, dijo, vamos a llevarlo con David. Pero Joab, que era siervo de David, le dio muerte y le dio 3 estacadas en el corazón y finalmente vinieron otros flecheros y lo remataron. Así murió desafortunadamente Absalón por su rebeldía. Pero a pesar de ello, David lo amaba. Y a pesar de que Absalón traicionó a su padre, lo quería matar, no estaba jugando, ¿no? No estaba jugando a las escondidillas y a yo te atrapo. Lo quería matar a su padre y quería usurpar su trono, pero a pesar de eso, David lo amaba y lloraba por él. Y finalmente, quiero que vea lo siguiente. El Salmo 3 y el Salmo 4, ¿cuándo cree que fue escrito? David escribió estos salmos cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo, cuando estaba en la peor situación, cuando estaba todo mal, cuando tu familiar, que es el que a veces más lastima, ¿y por qué lastima más el familiar? Porque es a la persona que amas y porque esa persona tú piensas que no te va a dañar nunca, que no te va a traicionar, pero es la que más daño nos hace. Bueno, David, a pesar de eso, vea lo que escriben los salmos, resumiendo. Mas tú, Jehová, digo, perdón, desde el 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversidades. Muchos son los que se levantan contra mí. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. 8. Las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Capítulo 4, versículo 7 del Salmo. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la que ellos cuando abundaban su grano y su mosto. Es decir, tu salvación. Tú, Señor, eres más grande de que la mejor siembra que hubiera existido, la mejor ganadería que hubiera existido. Tú eres mejor y tú eres mi alegría. Y aquí viene un versículo que yo recuerdo mucho, que mi madre nos decía y nos recordaba y memorizar. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David en una cueva, huyendo del daño que le hizo su hijo, queriendo Absalón matar a su padre. Y díjese de eso, ¿cómo estaba el corazón de David?
¿Cómo podré decir, por qué la persona que amo, por qué la persona que le perdoné que haya matado a mi primogénito, por qué la persona que está durmiendo a mi lado prácticamente me quiere matar? Bueno, mis hermanos, no vamos a nosotros a poder tener control sobre esa situación. Nosotros no vamos a poder tener control de las situaciones que nos rodean, pero lo que usted sí puede hacer es descansar en el Señor. David entendió en sus momentos más oscuros que su hijo Absalón había conspirado y usurpado su trono. Imagínese tener que huir, pero finalmente David responde con una perspectiva diferente. Señor, aunque todo se derrumbe, yo confío en ti. Aunque todo lo demás pase, me dañen, me hagan, yo confío en ti. Y finalmente o tristemente Absalón murió y David regresó a su trono. ¿Y qué nos quiere mandar con esto el Señor? Usted posiblemente está atravesando por problemas difíciles. Posiblemente está apartado de su padre, de su madre, de sus hijos, siente que su familia no va en el mejor punto, en el mejor sentido. A veces el corazón se duele, se lastima por lo que estamos viviendo, pero algo que le puedo aconsejar es que su corazón tiene que ser transformado, no el de las demás personas, porque a veces queremos, sí, es para ti, cambia tú, cambiemos nosotros. Dios quiere transformar nuestra vida para que cuando usted llegue en la noche, a pesar de la adversidad, a pesar de que esté en una cueva, a pesar de que esté huyendo, a pesar de que todo se esté derrumbando, usted diga, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque entrego todo en tus manos, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado en ti. Y confía en lo que Dios hace. Yo sé que la respuesta igual no va a ser de hoy para mañana. Platicamos esta historia, pero esta historia prácticamente tiene unos 3, 4 años, en los cuales David pudo ver nuevamente salir de esa cueva y ver la luz. Posiblemente tarde un tiempo, pero usted confía en Dios en que Él está actuando. Y traiga su corazón. Yo sé que a veces es difícil perdonar, porque como David fue traicionado por su mismo hijo y lo quería matar, así a veces nosotros estamos en la situación. Pero finalmente David, ¿qué hizo? Perdonó, porque pudo entender que el amor de Cristo fue fortalecido por Dios. Dios no lo dejó solo en esa situación y Dios no es ajeno a lo que usted está viviendo. Dios no es ajeno a los que le están haciendo el mal a usted. Dios ve, pero Dios nos fortalece para que digas, confía en mi hijo, no te preocupes, yo tengo todo. Y a veces es difícil porque no lo vemos, pero el Señor actúa. Ayúdeme a orar. Señor, cuántas gracias te damos porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú no nos dejas solo. A pesar de las diferentes situaciones que hemos vivido, si alguien nos ha lastimado, si hemos sido ofendidos, o también nosotros hemos sido los que hemos propuesto, hemos hecho eso, hemos pecado contra nuestro prójimo, hemos pecado contra ti, Señor. Ayúdanos a entender que en ti somos fortalecidos y queremos entender tu grande amor que tú has tenido para con nosotros, que nos has perdonado todos mis pecados, que has tenido cuidado y misericordia de mí para que yo actúe de la misma manera. Permíteme, Señor, amar a mi prójimo, amar a mis enemigos. Permíteme que ese mismo amor que me transformó, ese mismo amor que hizo que mi corazón se volviera de uno de piedra a uno de carne, sea el mismo amor que yo refleje para que de la misma manera tu amor cambie las condiciones de los demás. Gracias por tu hermosa palabra, gracias por lo que tú has traído en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos, buenos días. Pues los pequeñitos armamos una Biblia gigante donde ahorita nos van a decir unos datos importantes. Les voy a hacer preguntas y ellos van a ir contestando lo que aprendimos en clase, ¿ok? La Biblia se divide en dos grandes partes. ¿En qué parte se divide la Biblia? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok, muy bien. Y cada uno de ellos dibujaron los libros y en el Antiguo Testamento está compuesta por ¿cuántos libros? 33.
37. 37 libros. Y en el Nuevo Testamento, 27 libros. hacen un total de 66 libros. Ok. Entonces vamos a ver que los libros de la ley, Mati, pásale para adelante, están compuestos por Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Deuteronomio. Bien. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1, Reyes 2, Crónicas 1, Crónicas 2, Esdras, Nehemías y Esther. los libros poéticos, Yo, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Eclesiastes, Cantar de los Cantares. los profetas mayores, Daniel, Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías, Isaías. los profetas menores, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. los evangelios, ¿ven Joab? ¿Ven? No, o desde ahí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí se lo sabía. Los libros, ¿cuál es el libro que te tocó? Hechos. Hechos. Las cartas de Pablo, Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colonicenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito y Filemón. bravo. Las cartas generales, Judas, Juan 2, 3, 2 y 1, Pedro 2, 1 y Santiago y Hebreos. y el último libro de la Biblia es. Dilo fuerte. ¿Cuál es? Dilo. Lo dije en bajito, sí. Pues bueno, este es el trabajo que Miss Bere y yo hemos hecho con los pequeños y la importancia de que ellos puedan aprender de la Biblia y que todo lo puedan fundamentar con ellos. Un aplauso. Bien, gracias a Dios. Ven, ven, por favor. Ven. Gracias. Bien, pues damos la vida por sus pequeños, ¿no? También por Danae, que ahí va creciendo, y por Catherine, que también está en brazos aún. Pero damos gracias a Dios y ayúdenme y acompáñenme a orar por sus mises y por sus pequeños, ¿de acuerdo? Señor, agradecemos infinitamente tu misericordia por la vida de cada uno de tus pequeños. Tú le has conocido, gracias a Dios por sus padres, y gracias a Dios por cada uno de ellos, porque yo sé que ellos han de crecer en conocimiento tuyo, han de entender tu palabra con claridad para poder enseñar, mostrarles a otros lo que tú has hecho en sus vidas y harás en la vida de los demás. Guárdale, Señor, guarda su intelecto, guarda su mente, su corazón, aún también guárdalos de cualquier mal, Dios, y que en tu soberanía, en tu voluntad, siempre ellos estén. Y gracias por la vida de Bere, gracias por la vida de Viri, Dios, como mises de estos pequeños, también para que tú les sigas dando entendimiento y conocimiento de tu palabra, para que ellos lo puedan enseñar y predicar a los demás. Guarda a estos niños, Señor, guarda a tus hijos, a tus niños, y en ti confiamos que tú obrarás en cada uno de ellos. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias.